El que sale aquí es arrestado de inmediato. ¿Es compatible ser policía y presentador de televisión? Pero si saliste en los más buscados Puerto Rico, te vamos a arrestar. Amigos, De contar las noticias a perseguir criminales. La historia de Miguel Ramos, un periodista devenido en policía y que actualmente conduce el programa Los Más Buscados de Puerto Rico. Es un servidor público y se dedica a tratar de alertar a la población sobre los peligrosos criminales que están prófugos actualmente en su país. Hoy conocemos la historia de Miguel Ramos. Miguel Ramos, un gusto. Un servidor, gracias. Un placer. Hemos venido a tu segunda casa. La primera casa, la policía. La segunda, el canal de televisión. WIPR, que es el canal del gobierno de Puerto Rico, donde orientamos a la comunidad, a la gente, de esos videos que se ven en YouTube de lo más buscado, donde sale, amigo, y después explico qué es la seña. Aquí es que se filma, aquí es que se graba. Tú tienes barba, me encantaría dejarme la barba, pero la policía no me deja. Ah, no se puede aquí por reglamento. No. Bueno, vamos adelante. Vamos Entonces. allá. Aquí, esto es como la entrada de la Baticueva. Son 4 puertas. Ah, hay que hacer todo el ingreso. Sí, que hay que entrar poquito a poco, poquito a poco. ¿Cuántos años ya, Miguel, trabajando aquí en Los Más Buscados de Puerto Rico? En Los Más Buscados lleva 4 años. Trabajé siendo empleado de la policía. Pues como esto es una emisora de gobierno, pues entonces trabajé aquí en Destaque. Uniformado, no solamente hablando de los más buscados, yo era periodista en la calle. Yo cubría noticias en el Capitolio, yo cubría los alcaldes, el gobernador, todas estas cosas. Además de que yo brindaba la información de las condiciones del tiempo, porque eso era lo que yo hacía en los canales comerciales en Puerto Rico antes de ser policía. Y como tenía ese background, esa experiencia, pues aquí me decidieron usarlo. Surgieron unas situaciones, entonces pues me dediqué entonces a ser agente de arrestos especiales de la Policía de Puerto Rico, pero como el programa, que era una sección dentro del noticiero, tuvo tanto éxito de personas llamando para indicar dónde estaba X o de persona que se presentó, el que estaba presidiendo aquí el canal para aquel entonces y el superintendente o comisionado de la policía me indicaron de que el programa no se podía cancelar y siguieron integrándose las agencias estatales y federales, FBI, US Marshal. Mucha gente que lo ve y también es un servicio, porque ayuda mucho. Bastante, bastante. En estos 4 años, ¿cuántos arrestos se hicieron gracias al programa? Wow, más de unos 150 o 200 arrestos. Es un montón. Sí. A nivel local, Sí. a nivel de las agencias federales, y si contamos los que se presentan aquí, que se arrestan en el estado de la Florida, que son del condado de Oceola, allá también. ¿Vamos para el estudio? Vamos para allá. Andamos. Ah, pero mira, acá está Los Sí, Más Buscados de Los Puerto Más Rico. Buscados, Está todo el es set. correcto. Entonces aquí también aparecen las fotos de las personas que están siendo buscadas por las autoridades. Entonces la persona de ahí explica qué fue lo que hizo, la fianza. Sargento, vamos de inmediato con estos individuos que están por ahí y que tienen que ser arrestados. Hoy vamos a estar hablando de Juan G. Rodríguez Ayala. Tiene 2 tentativas de asesinato. Vamos a estar hablando de Alexander Arroyo González, acusado por un gran jurado federal por violaciones a la ley de narcotráfico. ¿Quién es este individuo? Esta persona responde al nombre de Waldy Rivera Vega y se dedicaban a cometer robos. Este joven de 30 años está siendo buscado por nosotros, tiene los delitos de asesinato en primer grado y ley de armas, con una fianza de $600,000. Ahí está Barber. En otra ocasión estuvimos hablando de este individuo altamente peligroso y que tiene que ser encontrado ya por parte de la policía. Comenzaron a dispararla hasta provocarle la muerte. Por eso es que lo estamos buscando y toda persona que tenga información sobre este sujeto puede llamar 24 horas al día, 7 días a la semana. Hoy en día, en la lista de Los Más Buscados de Puerto Rico, ¿cuántas personas hay? La búsqueda activa. Mira, aquí en Puerto Rico, policía se divide en diferentes áreas. El área de San Juan, el área de Arecibo, el área de Ponce. Cada área tiene una lista de los 10 más buscados, pero también hay una lista de los 12 más buscados a nivel de todo Puerto Rico. La División de Arrestos Especiales, que es la que yo pertenezco, pues tienen esa responsabilidad de buscar a esas personas en la calle. Es una unidad investigativa táctica. Aquí está, mira, Los Más Buscados de Puerto Rico. Estos son los más buscados por cada área policíaca. Aguadilla, sí. Ay Bonito, el área de Bayamón, Mayagüez. ¿Y los que están tachados qué significa? ¿Que ya fueron arrestados? Fueron arrestados. Por ejemplo, ves, mira, acá dice arrestado. Esto se actualiza, acá. ¿verdad? Todos los meses.
se va actualizando. Acá. Mire, bueno, sargento, escúcheme, ya completó el álbum acá casi, ¿eh? Casi. Además de las áreas policíacas, pues estos que están acá son como que un general Sí. de los más buscados, ¿verdad? Como que tienen un perfil más alto. Ahí hay de todo. Asesinatos, armas, violencia de género, personas que se salen de lo común. Y yo los presento también aquí. Todas las semanas bajan órdenes de arresto. Si la gente que tiene el caso se le hace un poco complicado arrestar a esta persona, solicitamos entonces la cooperación de la comunidad para presentarlo aquí y que la gente pues nos llame confidencialmente. Y créeme, se arrestan a las personas gracias a que el pueblo, la gente, no solamente en Puerto Rico, oye, en la República Dominicana se ve el programa y llaman, porque brincan, como nosotros decimos aquí, brincan el charco, caen allá. En la Florida también, y se logran los arrestos, gracias a la cooperación de la comunidad. La verdad que es increíble el laburo que haces y sobre todo esto, cómo ayuda al trabajo policíaco que el pueblo mismo colabore en situaciones como estas. Todos los días Miguel enfrenta a la cámara cara a cara y mira a los criminales que están del otro lado para decirles que se entreguen, que es el momento, que ya perdieron. El FBI está muy pendiente a este individuo y burro, entrégate, tú sabes por qué, entrégate, tienes esa oportunidad, te están buscando y vas a ser arrestado de inmediato. Gracias a este programa se ha logrado hacer muchísimas detenciones en Puerto Rico y también en otras partes de los Estados Unidos. Es un programa muy visto y es un programa que está ayudando efectivamente a la sociedad y sobre todo a la policía a poder realizar su trabajo. ¿Es compatible ser policía y presentador de televisión? Amo a la policía, me encanta, pero yo soy más de medios de comunicación, periodista, que policía. Combino las dos cosas, porque hace falta que la comunidad se entere cómo trabaja la gente del orden público. E invitar a la comunidad a que se una a la labor de la seguridad estatal de Puerto Rico. Porque el trabajo de la seguridad no solamente es del policía, o sea, es de cada ciudadano. Si ocultamos lo que aquel está haciendo, que es por decimos los chotas. No, él es chota, yo no soy chota, yo no voy a hablar, yo no voy a decir. No resolvemos nada, tenemos que hacerle frente al crimen, señalando a las personas que están cometiendo delitos. Y que la persona sepa que el policía es un ciudadano más. Somos seres humanos, somos personas que estudiamos. Yo tengo también un bachillerato en justicia criminal, tenemos familia y que nuestro deseo, nuestro objetivo es vivir un poco más tranquilo. Mi intención es mezclar policía y medios de comunicación. Y obviamente que la comunidad entre también dentro de ese combinado y poder resolver el asunto del crimen en Puerto Rico. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión? Vos ya estabas trabajando en la televisión, de decir, bueno, me voy a inscribir en la escuela de policía. 18 años trabajando como periodista en radio, televisión de Puerto Rico. Me dedicaba más a la información del tiempo, aunque mis primeros pasos fue en Hard News, noticia policíaca, en radio principalmente. Lamentablemente hubo una inestabilidad en los medios de comunicación en Puerto Rico y quedé fuera. Me hice detective privado, un poco complicado porque no podía ser tan privado, me conocían ya en la calle para poder, pero ahí más o menos adquirí conocimiento de cómo son las investigaciones. Monté mi propia compañía, no duró mucho, pero seguí trabajando en radio como reportero y producción en algunos programas morning show. Y un día fui a entrar al cuartel general a cubrir una noticia y entré a la parte de reclutamiento. Y llegué allí, había un teniente de la policía y 2 agentes de la policía y mira, dame información para entrar. ¿Algún familiar suyo que quiere entrar a la policía? Yo. Y se me quedaron mirando. Pero es que tú eres figura pública, tú eres un periodista que te conocen en Puerto Rico. Y yo, no me interesa entrar a la policía. ¿Tú estás seguro? Yo, sí, ¿tan malo es ser policía? Le dije yo, no, para nada. Mira, aquí está la documentación, escribí todo. Acaba de llegar el superintendente de la policía con un contingente de oficiales de la policía. Aparentemente se iban a llevar a alguien. Miguel, tú estás envuelto en algo, tú eres un muchacho bueno, algo delictivo. ¿Qué está pasando, Miguel? A todo el pueblo de Puerto Rico, que durante los pasados 15 años pues estuvieron soportándome tanto en radio, televisión y en prensa escrita. De anunciar mi retiro de los medios de comunicación. He tomado la decisión de servir al pueblo de Puerto Rico ahora como agente del orden público de la policía. Es un orgullo, ¿no? Para la policía de Puerto Rico que Miguel haya juramentado ayer como cadete para empezar ya el viernes en la próxima academia. Una persona que todos conocemos que es de ley y orden. Personalmente vengo a entregarle los parchos que va a estar utilizando en su uniforme y la placa como
agente de la Policía de Puerto Rico. Pasé por todos los procesos físicos, exámenes, polígrafos y entré al Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico. Estuve casi un año allí, pernoctando allí hasta que me gradué hace 14 años. ¿Fue arduo el proceso? Sí, no soy muy atlético. La academia era casi militar y había que hacer muchos ejercicios por las mañanas y era un poquito más fuerte físicamente. Pero como había estudiado y había trabajado como detective privado, todo lo que tenía que ver con leyes especiales en Puerto Rico, ley de armas, código penal, tenía conocimiento y a nivel de clases como tal no fue tan complicado. Fue complicado cuando me separo de mi familia porque tengo que quedarme allá viviendo por tanto tiempo. Me dediqué casi 3, 4 años como policía full en la calle. Full. Tuve situaciones de peligro, intervenciones vehiculares, asaltos, robos y pasé por situaciones complicadas. ¿Tu vida peligró? Sí, sí. ¿Tuviste en un tiroteo? Sí, sí. Por lo menos 2. Accidentes automovilísticos en persecuciones también. En esas situaciones en las que se desató un tiroteo, ¿cómo fue? ¿La otra persona era una persona que ustedes estaban buscando? Sí, había un individuo que se estaba buscando, tenía orden de arresto a nivel federal también por asalto a restaurantes de comida, secuestro y violación. Una lacra con todas las letras. Sí. Digamos, ¿no? Yo tenía un turno de 8 de la noche a 4 de la mañana en patrulla por diferentes áreas. Detectan a una persona que estaba robando un restaurante de comida rápida. Se suscita la persecución y están tirando por radio de la policía, vamos por tal carretera, por tal sitio, y el sargento que estaba conmigo me dice, Ramos, por aquí va a pasar el vehículo, ¿sabes? Vamos a detener el tránsito porque si esa persona pasa por aquí, hay vehículos de familia para que no ocurra algún accidente. Cuando nos ven, están a dispararnos. Y pues nosotros repelemos la agresión. Luego más adelante, pues allá el vehículo se estrella y se entrega. Como a veces vemos en las películas que tú escuchas el chum, 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 así mismo se sienten y se ven las balas cuando están cerca tuyo. Dando en el piso, tú ves las chispas. Y fue una situación bastante tensa. Tuvo un desenlace feliz dentro de todo. Nadie, afortunadamente, resultó herido de balas ni nada. Perfecto. Pero fue una situación tensa porque vi cuando la persona saca el arma y empieza a disparar. Claro, y ese es el momento en el que tu cabeza va 1000 por hora. Imagino que ahí el entrenamiento se apodera de tu cuerpo de alguna forma, ¿no? Sí, pero eso es cuestión de segundos. Lo primero es buscar cover. Para mí fue eterno. Cuando veo la hora, yo, espérate, eso fueron nada, ni un minuto. Claro. Eso fue rápido. Intenso, una situación intensa. Sí, hay mucha adrenalina. Al final las piernas tiemblan. Claro. Uno piensa, si hubiese pasado esto, lo otro, no hubiese llegado a mi casa, mis hijos. En una semana 2 compañeros pierden la vida en el cumplimiento del deber, queriendo trabajar por usted y por mí. Cobardemente asesinado por un individuo. Estos compañeros dieron su vida protegiendo vidas y propiedades. Dieron su vida por Puerto Rico. Si te está gustando este video, hay muchos más videos que grabamos en Puerto Rico. Podés ir ahora, suscribirte al canal y fijarte que hay una lista que dice Videos Puerto Rico. Ahí están todos los videos que grabamos. Pero mientras tanto, sigamos con este. Estamos ahora, Miguel, con tu creador de las imágenes. Elliot hace un poco todo lo que se ve en pantalla del inicio. Te ayuda con la dirección. Además también está, bueno, Elliot, un gusto. De apellido 10. Elliot como el 10. número. 10, como el Elliot número. 10 te llamás, Sí, como Messi. Sí. Qué grande, Elliot, claro, sí, Messi es el número 10, claro. Sí. Sí, por favor, querido. Como Messi, como Maradona. Así que ya nos llevamos bien con Elliot. Comentabas algunas cosas que suceden detrás de cámara. No terminan contándose en el programa en sí, pero que sí suceden. Sí. A veces llaman los delincuentes porque quieren salir en el programa. Sí, llamaban las madres de los mismos individuos que menciona Miguel a reclamarle que por qué lo estamos mencionando en el programa. ¿Tienen orden de arresto? Claro. Pues juran que la gráfica que sale en pantalla con la información del individuo, juran que eso es una mentira. O sea, esa es la información oficial que le envían a Miguel. Y Sí. Miguel se le envía a nuestro operador de gráfica para que la ponga en pantalla, la estatal y la federal. Y cuando se arrestan, yo salí en el programa. Te dicen, Sí, así te sí. dicen. Yo salí en el programa Sí. que tú mencionaste. Me mencionaste 2 veces. Y lo ven en las mismas instituciones, lo ven. Sí. Sí. ¿Te ha pasado, por ejemplo, perdón, Miguel, de entrar a la comisaría y que haya algún preso y te diga, vos sos el del programa o algo así? Sí, ¿o? y una vez entramos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, con todo y que estaba esposado, así,
¡ay, tú me presentaste en el programa! Yo vi el programa, yo lo vi que me pusiste mi foto. Me gusta. Muy contento, muy alegre. ¿Cómo es para vos, Elliot, trabajar con un oficial de policía que conduce? Cuando yo conocí a Miguel, él estaba haciendo el informe del tiempo en uniforme. Un oficial en turno, haciendo el informe del tiempo. Esta noche, pronóstico de balas. Sí, pero estás en turno de policía, o sea que si viene alguien aquí a amenazarte, tienes que... Te iba a contar, hay personas que quizás les choca que a un policía esté en televisión presentando esto y pues escriben, en vez de estar en la calle combatiendo el crimen, arrestando, manteniendo el orden. La gente no sabe que esto es una herramienta contundente y fuerte para combatir el crimen también. Tenemos la obligación como policía, como agencia, a poner en alerta al pueblo, a la gente. Mira, estas son las personas que están peligrosas en la calle. Cuidado. Si la ves, no es que usted la arreste, es que usted me va a llamar a mí y yo la voy a arrestar. El programa es parte del trabajo del policía. Sí, estamos combatiendo el crimen de esta manera también. Sí, más lejos, cuando entrábamos, él me decía que en estos 4 años cerca de 150 arrestos o más que se efectuaron. Me parece increíble el número. Y que el nivel de peligrosidad no se puede poner en duda. Hay algunos delincuentes que usan unos apodos bastante ridículos que uno se queda como que, wow, tienes que tener las agallas para usar ese apodo. Este es conocido por el sobrenombre de Pirulo. Porque teníamos el caso del famoso burro, que cuando lo presentamos todo el mundo empezó a reírse, o sea, todo el mundo aquí estaba, este es ridículo, y con la carita así bien nerd, bien geek. Sí. Pero entonces, desde el primer día que lo enseñaron, comenzaron las reapariciones por más información que se suministraba sobre el burro, y seguía el burro apareciendo, y entonces de estatal pasa a federal, y empiezan a aparecer más aliados del burro. El burro apareció en el primer año del programa, y lo vinieron a arrestar en el 4º año de este programa. Y fue la primera vez que sale aquí. Queremos seguir recalcando la importancia de que este individuo sea arrestado. Vamos a hablar del burro, otra vez. Estaremos hablando de Nelson Torres Delgado, conocido como el burro. Sumamente peligroso, el US Marshal y el FBI está detrás de él. Sí, ese mismo. ¿Se acuerdan? Y burro, entrégate y tú sabes por qué. Entrégate, tienes esa oportunidad. Te están buscando y vas a ser arrestado de inmediato. Y cuando vean ustedes la cara aquí van a saber quién es. Este es el burro. Otra vez el burro. Otros 25 individuos asociados con una pandilla violenta de la Lorenzana, también conocida como la pandilla Los Borges, por cargos de armas de fuego y narcóticos. La investigación del FBI indica que el burro actualmente lidera una banda violenta que trafica drogas, cocaína, heroína y otros más. Así que, ¿qué tiene que ver con este individuo? Y continúa la guerra del narcotráfico y de su ganga. Lamentablemente han fallecido personas inocentes. Su código ahora es dispararse y hacer cosas aunque estén personas inocentes. Lo que nos hace falta es la cooperación ciudadana para localizarlo. Usamos el caso de burro porque era un delincuente de alto perfil. Era una de las personas más buscadas en todo Puerto Rico. Y lo presentamos, creo que fue en los primeros programas. 4 años después fue arrestado. Gracias al programa, por ahí. Exacto. Todavía estaría en la calle, si no. Exacto. Tommy, gracias por la oportunidad, pero tengo que dirigir este programa, así que... Bueno, muchas gracias, Elliot. Gracias. Te veo ahorita, Elliot. Está ocupado, Elliot. Está full. Sí, el Master Jedi de nosotros. Una persona con mucho talento. Bueno, y sin lugar a dudas es un trabajo en equipo el que hace. Sí. Nuestro productor, Raúl Camilo Torres, que es mi ayudante, mi mano derecha en este programa, no pudo estar con nosotros aquí ahora mismo, pero somos los 3. Elliot Díez, Raúl Camilo Torres y este servidor. Engranamos de tal manera y es el éxito del programa. ¿Cómo sigue tu semana ahora? ¿Tenés algún arresto de alto perfil que esté en tu agenda? Todos los arrestos son importantes. Pues seguimos trabajando con los que son los 12 más buscados a nivel de todo Puerto Rico, que ya se han presentado varios aquí en el programa. Esperemos que ya mañana no aparezca otro nuevo, porque siempre pasan cosas en Puerto Rico donde pues hay una nueva cara en esa lista y describe otra historia. Y ahora mismo no hay policía para combatir tan alta incidencia criminal. La estrategia de medidas represivas contra el crimen implementada por diversos gobiernos en los últimos 20 años han fracasado. Lo más duro fue que me mataron un policía.
el director del FBI en Puerto Rico, reconoce que hay una crisis y que las agencias federales han fallado en la lucha contra el crimen. Ya algunos de los más buscados aquí en Puerto Rico, que a nivel federal también se han buscado y que se han presentado aquí varias veces, por ejemplo el caso de El Burro, narcotraficante, ya pues las autoridades federales lo lograron arrestar, entre otros de alto calibre, peligrosidad, ya están tras las rejas. ¿Vos te animarías a ser policía y salir en las noticias tratando de buscar a los criminales más peligrosos? ¿Qué te dice la gente cuando te cruzan la calle aquí? ¡Ah, amigo! Me dicen así. Es que eso siempre lo he hecho, ese grito. Nació hace 14 Porque eso lo hacías cuando dabas en los medios, el clima, el tiempo. Correcto, sí. Amigos, bienvenidos amigos, bienvenidos amigos, bienvenidos a otra nueva edición. Cuando vaya a dar un boleto, vas a decir, amigo, te tengo que dar uno bien Amigos, bienvenidos a otra edición de los más buscados Puerto Rico. Al pueblo de Puerto Rico, muchas gracias. Tienen un amigo. Entonces quedó en el imaginario. Quedó eso. Al principio era gente de un precinto y daba boletos, personas que no llevaban su cinturón o que iban hablando por su celular y cosas así. Y pues me reconocían. Yo me bajaba de la patrulla. Buenas tardes, mi nombre es el agente Miguel Ramos. El motivo de la intervención es porque usted se rebasó la luz roja o el pare. Necesito por favor la licencia suya y la registración del vehículo. Me quedaban así mirando. Pero tú no eres el que da la información del tiempo en tal canal. Sí, dama, lo que pasa es que ahora soy policía. ¿Desde cuándo? Una vez por semana venís a grabar el programa. ¿Y el resto de tu tiempo, cómo se divide dentro de tus tareas de policía? Busco la información de cada caso que voy a presentar. Verifico que la información que yo dé al aire no dañe la investigación. Y si el caso se puede tirar también al aire en algún medio para que la persona no se esconda, que me diga el investigador, no, casi lo estoy arrestando, si lo dice, pues se va a esconder. Claro. Pero también tengo que salir a la calle a dar cooperación en algunos de los casos de arresto, pues tengo la obligación. El uniforme que uno usa como tal en la división de arrestos especiales es un uniforme completamente verde, o estamos en civil. ¿Continúas activo trabajando en la división de arrestos especiales de alto perfil? Correcto, entonces 24/7. Recopilo toda la información durante la semana para tener el producto ya listo aquí y grabar el programa. Como es de conocimiento de la unidad de arrestos especiales, fueron reconocidos con la medalla al valor. Y parte de la historia fuiste tú, Miguel. En la historia nosotros no se hubiera podido lograr, no hubiéramos podido lograr salvar a estas personas si el mensaje de ayuda no le hubiera llegado a usted. Y usted no hubiera hecho lo imposible por enviarnos la ayuda que necesitábamos. No íbamos a perder la oportunidad de reconocerlo a usted como parte de nuestro equipo, parte de las personas que ayudó a salvar a estas personas y agradecerle. Hay mucha gente que está mirando este video y dice, no debe ser un policía, ¿verdad? Sí, gente, es un policía, de verdad. Miren, tiene el uniforme, tiene su arma. Contame cuáles son los elementos que vos llevas como policía. Tenemos equipos no letal, son armas que le pueden causar algún tipo de restricción a la persona, pero no puede matarte. Como tal, lo que es el dispositivo de control eléctrico, taser, pero es la marca como tal del sistema, que dispara unos dardos y la persona te puede detener. El batón expandible, que es un batón que se usa para detener a la persona. Es pesado esto, ¿eh? Un poquito pesado. Esto le pegás a alguien, lo dejás sí, pero reducido enseguida. Hay que saber utilizarlo, recibimos un adiestramiento. Si yo te vengo a atacar, ¿cómo me intentarías reducir? Dando quizás en lugares, por ejemplo, lo que son las piernas, los muslos, no podemos dar en la cabeza de la persona. ¿Me podrías? No me pegues, te pido por favor. Porque... sí, se ubica. Por ejemplo, yo me acerco. Sí, nosotros ubicamos el batón en esta manera, aquí en el área del hombro. Nunca pasa por encima del hombro de la gente. Es bien agarrado, no completamente hasta abajo, sino en el medio. Perfecto. Y si la persona está en ese momento agresiva... Yo tengo un cuchillo, supongamos, ¿no? En ese caso no utilizamos esto. Ok. Porque el arma que tú tienes en tu mano, si es un cuchillo, eso es un arma letal. Claro. Y nosotros tenemos unos niveles de fuerza que usar dependiendo a lo que la persona tenga. Quisiera atacar con mis manos, sería entonces. Pues yo te doy comandos de voz o te digo atrás, mantente quieto, policía, no te muevas, quedate quieto. No, vos sos el de los más buscados, te voy a pegar. Papi, de cantazo, o en el codo o algo, créeme que duele. Sí, ya me imagino, no hace falta que me lo muestre. Tenemos el gas pimienta, que es este que está aquí. Nosotros tenemos que desintoxicar a la persona. Rociamos poco en la cara. Obviamente llamamos de inmediato
a una ambulancia para que pueda prestarle ayuda. Y pues obviamente tenemos el arma de reglamento, que es el arma de fuego, que en casos de extrema tensión o que pues peligre la seguridad de uno y recibir algún tipo de grave daño corporal o la muerte, nosotros repelemos la agresión dependiendo del nivel de fuerza que se tenga que utilizar. En este caso, ¿es un arma 9 milímetros o cuál es el calibre? 9 milímetros. Vos sabés que en mi país, en Argentina, sucedieron una serie de hechos donde la persona estaba alterada mentalmente y la persona tenía un arma blanca. Nosotros tenemos una legislación que indica que no se puede, en ese caso, desenfundar el arma de fuego. Lamentablemente hubo 2 casos en los que un policía falleció a manos de una persona que tenía un arma blanca porque el policía estaba de alguna forma inhabilitado a extraer su arma. Aquí tengo entendido que es distinto eso. Aquí el policía tiene que evaluar la situación. El arma que la persona tiene en sus manos, caso una navaja, un cuchillo, eso es un arma letal. Y tú tienes que aumentar el nivel de fuerza para que la persona desista. Antes de eso tienes que indicarle a la persona, soy policía, suelta, pon en el piso el cuchillo, no te quiero hacer daño, suéltalo, suéltalo. Si la persona está muy agresiva o viene directamente a ser policía para hacerle daño, hay que usar lo que se tenga que usar y si en ese momento está el arma de reglamento, se usa. Pues mira, aquí te mencioné ya el batón expandible, el taser, las municiones que son están aquí, tengo las esposas, una linterna, tenemos otro cartucho, es lo que se usa en... ¿Puedo ver las esposas? Manipular las voces, yo las manipulo. Sí. Como ¿O el tal. preso no? No. Bueno, tú te aportas bien, Yo zafé. No estoy en la lista, Miguel, por favor. No. Viste que en las películas a veces sacan un clip de papel y hacen así, ¿eso es verdad o es un poco mentira? complicado para poder hacerlo. Las esposas como tal que usamos aquí en Puerto Rico tienen un seguro cada vez que se coloca. Sí. El seguro es para protección también de la persona, porque si la persona hace o tiene mucho movimiento mientras la tiene colocada, va a ir apretando y se puede aguantar la circulación. Sí. Se coloca de una manera que no le moleste tanto a la persona, pero que tampoco se vaya cerrando, ni que pueda entonces manipular la entrada donde va la llave y poder abrirlo. Es un poco complicado hacerlo, pero o sea, poder mover la muñeca y poder es un poco complicado, Impresionante el equipo, estás listo para la acción. Ser policía no es como quizás vemos en las películas. Y que quizás uno cuando pequeño decía, yo quiero ser policía. Es más que llevar un uniforme. Es más que llevar un arma de fuego. Una responsabilidad increíble. Es la seguridad de un pueblo. Es la seguridad de una comunidad. Tenemos que darle mejor servicio a la comunidad. El policía es amigo. El policía es una persona que lo que quiere es ayudar a los demás. Un mensaje para los más buscados. Aquí en Puerto Rico tenemos el primer y único programa donde se unen las agencias de ley y orden a nivel estatal y federal. Los más buscados Puerto Rico. Tú que me estás escuchando y que estás en la lista de los más buscados, sí a ti mismo. A la gente le voy a decir, véanlo bien, entrégate, tienes esa oportunidad. Busca un abogado porque tienes el derecho de tener un abogado. Pero si saliste en los más buscados Puerto Rico, te vamos a arrestar. Ya lo sabes, los más buscados Puerto Rico, desde la Isla del Encanto, te vamos a arrestar. Estés en Puerto Rico, estés en la República Dominicana, estés en Argentina, estés en Estados Unidos, aquí. El que sale aquí es arrestado de inmediato. Impecable, Miguel. La verdad que ha sido un gusto charlar con vos y el trabajo que haces, que es impresionante para ayudar a la comunidad y sobre todo también en colaboración con la gente, con la policía y vos en el medio, siendo un poco parte de ambos mundos, ¿no? La verdad que es un placer charlar con vos. Esta es la gorra oficial de Argentina, de la selección de fútbol. ¡Wow! ¿Sí? Así que ahora sos campeón del mundo también ¡Qué bien! En arrestos. Esta es la camiseta de Colapinto, que es un piloto de Argentina muy famoso. Para vos que sos el más rápido arrestando gente, acá tenés ahora la camiseta oficial de Colapinto. En realidad no es la oficial, es la trucha, como dijo Colapinto, que comprarla. La compramos en 11. Así va de acorde a tu capacidad de arresto. Te doy una cosita más, pero esto es para cuando estés fuera de servicio. Es una bebida alcohólica típica de Argentina que se toma con gaseosa cola. Pues cuando no esté con un uniforme y en día libre, me lo voy a disfrutar. Gracias.
Gracias, hermano. Un placer, Muchas hermano. gracias. Realmente, Gracias a ti. muchísimas gracias. Gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, compartí, vas abajo, me dejas también un comentario. Espero que les haya gustado. Es una historia que me pareció muy interesante y es por eso que decido compartirlas con ustedes. Y ¿saben qué, gente? Nos vemos la próxima.